nos basta un diccionario de la Real Academia Española, un diccionario de etimologías, ni un diccionario bilingüe. Se requiere un glosario especializado, como el Euromaidán. Hay que buscarlo, y es como aquí en México el Zócalo de la Ciudad de México, que es la plaza de la Constitución, pero por orígenes históricos se quedó, es más conocido como el Zócalo. Así en Kiev, capital de Ucrania, la plaza de la Independencia le llaman el Maidán, porque tomó prestado de la lingüística persa el término de plaza, y que en el Imperio Otomano ya se incrusta en la lengua eslava, y que a partir de agosto en el 2013, cuando la CIA organiza el golpe de Estado en Ucrania, se queda como Maidán, como esa lucha que la oposición hace como una expresión política. Por eso en geopolítica el Maidán es una resistencia pública de oposición. Y van surgiendo muchos términos. Todos los días hay nuevos términos geopolíticos. Algunos muy conocidos: el outsourcing, el offshore, el nearshore, inshore, el Big Bang, el Gigabank, el Hardland, y surgen, que no nos basta ser bilingüe para entenderlo, se requiere la especificación. Y no solamente en la formación universitaria, sino ya ser habitantes de este tiempo, es preciso conocer de geopolítica, porque de otra manera no entenderíamos estos tiempos. Por eso es importante incursionar en el ámbito de la geopolítica, y en particular de la geopolítica que está sucediendo en este momento en Europa, en Eurasia, en la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Por qué está perdiéndose, se está definiendo la guerra? Aunque la Unión Europea tiene planeado que esta guerra para 2028, para el 2030 todavía dicen que va a durar. Y hay otra posición, que únicamente para dar el jaque mate es quedarse con Odessa. Es el siguiente paso y capitula el conflicto. Ya lo veremos. Pero todo lo que suceda en estas áreas, en Gaza, nos afecta. Ya no estamos como en la Segunda Guerra Mundial. Nuestros padres o nuestros abuelos se pasaban escuchando a Pedro Infante, viendo a Cantinflas, escuchando a Jorge Negrete, y la Segunda Guerra Mundial no nos tocaba. Ahora todo lo que pase allí repercute en nuestra cotidianidad. Y es importante que incorporemos la geopolítica como el tema de hoy, de este libro, de lo que sucede en Ucrania y Rusia. Estados Unidos parece que está perdiendo esta guerra. Y cuando empezó a perder, no fue a partir del 2014 o del 24 de febrero del 2022. Allí los medios de información nos dan apenas la noticia, pero ya llevaba 8 años esta guerra. 8 años, más las que se han acumulado. Pero Estados Unidos empieza a perder desde que pierde en Vietnam, pierde en Irak. No se difunde mucho la noticia, pero perdió en Irak, pierde en Afganistán. Y la presente administración, bueno, la anterior de Joe Biden, se inaugura en el 2021 con una precipitada
y trágica huida de Afganistán. El 31 de agosto, que no llegaron, salieron de una manera patética. Están perdiendo guerras y se retira Joe Biden, dejando en forma totalmente lamentable la situación para los europeos y para la OTAN. Estados Unidos no está ganando guerras y al siguiente mes, cuando fueron al Congreso de Estados Unidos, va el jefe del Pentágono, Austin, va el jefe del Estado Mayor, el comandante, ante el Congreso, y como Herodes, todos lavándose las manos. Ninguno tiene la culpa. La culpa la tiene ¿quién? El modelo económico. El modelo capitalista que solamente produce e importa pobreza, miseria, violencia, enfermedades, como esa fraudemia del coronacircus, que fue un genocidio planeado, organizado, y que le echan la culpa a Wuhan, a un virus. Un genocidio orquestado, porque eso es lo que hace este modelo económico: importar enfermedades, ignorancia, y si están perdiendo, no es militarmente, porque el capitalismo ya es inhumano. La contradicción ya no es entre la lucha de clases, sino porque se ha deshumanizado. Y como empieza este libro que nuestro autor en este momento nos va a explicar, es como la pirinola en el siglo XX. Todos ponen y Estados Unidos gana. Y la nueva geopolítica es todos ponen, todos ganamos. Debe ser la nueva visión de la geopolítica. Entonces, está muy interesante este tema, no solamente como cultura general, sino porque es además trascendente. Y tener una formación geopolítica nos va a permitir entender este tiempo, el mundo donde nos estamos parados. Por eso los invito a que pongamos atención a nuestro autor y le demos un aplauso como se merece. Cada uno de los expositores nos hacen reflexionar. Como les comentaba, Estados Unidos tiene intereses y no hay amistad para ellos. Hay un dato que me llamó la atención cuando Biden dijo, y Rusia ya había puesto en Ucrania todo su armamento, dijo, si lanza un tiro Putin, se hace la tercera guerra mundial. Como lanzó millones de tiros y no les convenía, pues automáticamente no hubo nada que intervinieran ellos, porque así son ellos, esos eran sus intereses, y tenemos que estar conscientes para nosotros en qué forma pensar diferente, en bien, sobre todo de nuestra familia y de nuestros hijos. Ahora le voy a dar la palabra a Abelardo Nieto Bárcenas, al maestro de oratoria, quien nos va a exponer su opinión. Adelante, por favor, Abelardo. ¿No? Okay. Antes de iniciar esta ponencia de este maravilloso libro del licenciado Salvador González Briceño, pues me encomendaron esto. Y cuando el licenciado termine de hacer su exposición, pues quiere que le formulen algunas preguntas. Entonces les vamos a estar pasando estas hojitas de estas plumas para que se lleven sus preguntas y se las hagan al final de su exposición al licenciado. Entonces por aquí se la paso, toma una hojita, bueno, yo digo que están muy grandes, las páginas a lo mejor están muy grandes. Sí, y las paso. Las grandes conquistas se hacen con la palabra, no con la guerra. Esta frase es de Sun Tzu, autor del libro El arte de la guerra. Este personaje es contemporáneo de Lao Tse, padre del taoísmo,
y de Confucio, reconocido filósofo chino, cuya doctrina recibió el nombre de confucianismo. ¿Y por qué empiezo con esta frase? Estamos viviendo un conflicto entre dos grandes potencias, que es Estados Unidos y Rusia. Y hay quienes dicen que se deben tomar los acuerdos de Minsk para resolver el dilema. Ese dilema interno en Ucrania, avalado por la propia ONU, o retomar el formato de Normandía, que es patripartita, entre Rusia y Ucrania, con Francia y Alemania como mediadores. Son las principales propuestas, ahora también de Berlín, para resolver el conflicto, oiganlo, dialogando, porque así como dijo Sun Tzu, las grandes conquistas se hacen con la palabra, no con la guerra. Agradezco al licenciado en periodismo, Salvador González Briceño, por la invitación que me hizo a través del estimado amigo José Arturo de Paso Cerda, mejor conocido dentro de lo que es la cultura hermosa. Y gracias porque me invitan a participar en la presentación de este libro. Aquí también está en el presidio el estimado amigo escritor Máximo Martínez Rosas, que como él mencionaba, pues nos conocimos por allá por el año 2014 en esos talleres de oratoria que impartían con la Congregación Nacional de Organizaciones Populares, y pues conocimos, aunque más ya tenía más tiempo de tratar con el profesor Pedro Aguilar Chávez, ahí yo los conocí. Pues la vida es algo esplendoroso, fugaz, y la de nuestro querido profesor llegó a su término, pero yo me propuse continuar su legado con los talleres de También agradezco a la editorial Secografi que llevó a cabo la impresión del libro, así como a toda esta audiencia que nos honra con su presencia, a los compañeros que están en el taller de oratoria y declamación, llamado Les reitero el saludo, buenas tardes. Yo soy Abelardo Nieto, técnico profesional de electrónica y también me desempeño como maestro en oratoria. Y asimismo, agradezco a la directora Laurelina Aguirre Retana por el espacio que nos brinda en este fabuloso Museo de Telecom. Y vamos a hablar sobre el libro. El contenido del libro del licenciado Salvador González Briceño, que se titula Rusia versus Ucrania, la geopolítica de la guerra, narra un seguimiento del conflicto desde su origen, con una revisión de los antecedentes y el papel de los actores involucrados. Siempre bajo la premisa de que nadie quiere la guerra, salvo el imperio que las genera como parte de su modus operandi para apuntalar su hegemonía, y la segunda parte del siglo XX nos da muestra de ello. Este libro titulado, como ya lo mencioné, Rusia versus Ucrania, del autor, licenciado en periodismo, Salvador González Briceño, que estudió sociología en la UNAM y fue Premio Nacional de Periodismo en el año 2019, y es especialista en temas internacionales de economía y política. También es editor de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de la Ciudad de México, aquí en Tonemo Mata número 8. Y fue director del periódico El Día en el año 2009. Y tiene una experiencia de casi 34 años ejerciendo el periodismo. Y entre otros libros que ha publicado está el de Dossier, Geopolítica y Multipolaridad, que lo presentó el 24 de agosto del 2023 en el salón principal Adolfo López Mateos, y ahí del Club de Periodistas de la Ciudad de México.
género del libro, la geopolítica de la guerra, su temática, habla sobre el principio del fin de la globalización, la supremacía del dólar y la hegemonía estadounidense. Es un enfoque que ganó influencia durante todo el siglo XX, caracterizado por dos grandes guerras mundiales y un largo periodo de Guerra Fría, cuyas características fueron el choque de bloques, uno capitalista y el otro socialista, representados por dos actores centrales, los Estados Unidos y la Unión Soviética, ambos están en disputa. Hay una historia profunda que viene de siglos de interrelación entre Rusia y Ucrania, desde la Rusia de Kiev hasta la era soviética. Existen momentos clave como la revolución bolchevique, el Holodomor, que fue una hambruna provocada por Stalin, dictador de la Unión Soviética de 1920 a 1953. Este fue el primer genocidio metódicamente planificado y perpetrado, privando de sustento para sobrevivir a las mismas personas que producían los alimentos en Ucrania. Esto sucede entre 1932 y 1933, que causó la muerte de millones de personas. Lo que resulta especialmente cruel es que la privación de alimentos se utilizó como arma de genocidio y que se cometió en una región del mundo conocida como el granero de Europa. Posteriormente viene la disolución de la Unión Soviética, que sentaron las bases para las tensiones actuales. Ucrania ha buscado consolidar su identidad nacional y su independencia de la influencia rusa, especialmente después de 1991. Esto incluye su orientación hacia Europa y su deseo de integrarse en estructuras como la OTAN y la Unión Europea. Dentro de ese contexto surge la figura de Vladimir Putin. Su ascenso al poder y su ideología, su visión de Rusia como una gran potencia, su preocupación por la expansión de la OTAN y su percepción de Ucrania como una parte integral en la esfera de influencia rusa. En este libro se analizan los eventos que escalaron el conflicto antes de la invasión a gran escala, como la revolución del Maidán en 2014, la anexión de Crimea por Rusia, el conflicto en el Donbass y viene la invasión de Ucrania en el año 2003. Se discute la influencia de las potencias occidentales como Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, ahí mismo en la región, las sanciones impuestas a Rusia, el apoyo a Ucrania. Algunas perspectivas critican la política occidental como un factor que exacerbó las tensiones, mientras que otras la ven como necesaria para defender los principios democráticos. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Es una alianza política y militar de países de Europa y Norteamérica. Su objetivo principal es garantizar la seguridad y la libertad de sus miembros mediante la cooperación política y militar. Los libros más recientes, como el del licenciado González, abordan el impacto de la invasión del 2022, las consecuencias humanitarias, económicas y geopolíticas y las posibles trayectorias futuras del conflicto. Este conflicto Rusia versus Ucrania, los expertos como licenciados buscan desentrañar la complejidad del conflicto, examinando sus raíces históricas, las dinámicas geopolíticas, las motivaciones de los actores clave y las devastadoras consecuencias para ambos países y para el orden mundial. Esta obra del licenciado Salvador
nos introduce al conocimiento de la geopolítica de los países en 19 capítulos muy amenos. Guerra, cómo la OTAN es artífice de este conflicto, los verdaderos perdedores de la guerra, el principio del fin de un imperio, cómo China aparece en el escenario, Pelosi, la provocación planificada, la economía estadounidense fracturada, los juegos de guerra del imperio y muchos temas más que mantienen al lector atrapado e interesado en la temática. Leer este libro nos permite mantenernos más informados de lo que sucede en el contexto mundial y los acontecimientos que se dan respecto a los conflictos que se generan entre las grandes potencias que afectan a nivel general. Por lo tanto, los invito a que lo adquieran, a leer esta obra del licenciado Salvador González Briceño y seguirlo en las redes sociales como en Twitter, como @sal_liceo, en Facebook como salvador.briceno.3785 y en su correo particular sglz@gmail.com. Pues yo les doy mi más sincero agradecimiento a todas las personas aquí presentes, a las que hacen posible este tipo de eventos que nos permiten tener cultura y conocimiento, por esa significativa contribución y su amable invitación, por hacerme partícipe de la presentación de este. Y quiero terminar recordando a León Trotsky, político revolucionario y soviético, con una de sus frases que dijo: tal vez a ti no te interesa la guerra, pero tú le interesas a él. Su amigo y servidor. Muy bien, maestro. Si se dan cuenta todo lo que los que escucharon los panelistas, lo que hemos leído, lo que nos va a decir el autor del libro, llego a la conclusión de cómo unos cuantos hombres poderosos en el mundo nos ponen a pensar y afectan alrededor de 7.000 millones de seres humanos en el mundo. Esa es la tristeza y esa es la realidad. Ahora va a tener el gusto de presentar y darle la palabra al licenciado Salvador González Briceño, quien nos va a decir y nos va a convencer y aparte nos va a hacer pensar en relación a su libro. Adelante, licenciado. Gracias por estar aquí. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta presentación. Gracias a la directora del museo por otorgarnos este espacio tan bello y tan hermoso aquí para hablar de cultura, un poco de cultura. Bueno, los amigos son expertos en cultura, ¿qué puedo yo decir? Pero amigos interesados en tanto en conocer el libro como en participar en esta presentación. Digo, no se requiere ser experto, no sé, ni en geopolítica, sino ser un simple ciudadano interesado en los temas de la política, y la política no solo nacional sino mundial, para participar, y cuando me dijeron aceptar de buen modo, digo yo encantado de que lo hicieran, y agradezco mucho su participación. Así que adelante, mi amigo Rosa y por supuesto el amigo Max y a la directora del museo. Muchas gracias. Lo último que dijo Eduardo, fíjese, traía esta hojita, pero dije no me va a servir para mucho, pero sin embargo sí me sirvió, porque lo que dijo Eduardo en media pauta dice Chris Hedges, dice un pensador, dice: la guerra siempre es una cuestión de traición a los jóvenes por parte de los viejos, a los soldados por parte de los políticos y a los idealistas por parte de los cívicos. La guerra siempre es un instrumento de poder, y los países hacen la guerra entre sí por ambiciones de poder, ya sea por expansionismo, ya sea por apropiación de sus propios recursos, ya sea por dominación y, como decía Mozart, por hegemonía, que lo escribió muy bien.
Entonces, también me viene a cuento que en otra presentación de este mismo libro recién, llegaron personas del Estado Mayor como civiles y compraron 12 ejemplares. Y a la semana ya me estaban llamando ahí a Sedena con un petit comité como de 80 generales para hablarles del libro, hablarles de la geopolítica. Y entonces, al final de mi exposición, de mi plática, cuando el gobernador de Texas nos está amenazando con enviar los tanques, y ahora Donald Trump, como bien lo mencionó Mozart, ya nos está amenazando con enviar, atacar de alguna manera, ¿verdad? No sabemos todavía si quiere enviar soldados como tal o mandar drones, no sabemos. Decía a los militares, las bases militares que tiene regadas por todo el mundo. Entonces, pues Estados Unidos está viendo su suerte a partir de este conflicto, no solo porque Rusia le está ganando la guerra, sino porque el gran proyecto de Occidente, que es decir, apoderarse de Rusia para dominar todo el siglo XXI, se le ha venido abajo, y entonces quien está surgiendo, emergiendo ante ese poder o contrapoder es el gran proyecto de Eurasia. Es decir, Eurasia, que se está fortaleciendo, comandado por Rusia, por sus grandes recursos, y con su aliado económico, geoeconómico que tiene también. Es una economía avasallante la de China en el mundo. Entonces, yo digo Rusia desde el punto de vista de la geopolítica, porque ya quedó demostrado que Rusia, como dice, le puso el cascabel al gato. Quien ha derrotado a los Estados Unidos, quien ha derrotado a la OTAN, a toda la OTAN, porque todos han aportado no solo financiado, no solo recursos, sino también armamento de todo. En el frente de batalla en Ucrania, pues todos ellos han perdido la guerra contra Rusia. Entonces, increíble, pero pues parece que, o no sé si nunca les quedó claro, que realmente quien, por ejemplo, venció a los nazis fue el Ejército Rojo, y no fue ni el asalto de Normandía, ni esas cosas, ni Hollywood tampoco. Entonces, pues afortunadamente para el mundo, porque parece una cuestión lejana para nosotros, pero afortunadamente para el mundo hay un poder distinto al explotador, generador de grandes concentraciones de riqueza y de una masiva generación de pobres. Hay un mundo que está surgiendo como alternativo, que está llamando la atención. Es decir, ahora el acercamiento de, por ejemplo, los africanos que expulsaron a Francia es con Rusia y es con China. Entonces, el gran proyecto, insisto, euroasiático de Rusia está creciendo, se está consolidando. Tiene acuerdos estratégicos importantes con varios países ya firmados. Y el gran proyecto de China de la ruta de la seda, que va a llegar hasta Europa, va a avasallar, va a seguir minando el poderío tanto territorial como naval estadounidense. Entonces, el imperio estadounidense está en declive, por eso es tan peligroso, incluso es como una fiera herida. Donald Trump está intentando salvar lo que puede, imponiendo aranceles, a ver si por ahí viene el asunto. Realmente es un fracaso, no lo va a conseguir. Yo lo vengo sosteniendo también desde hace tiempo. Es un fracaso Trump, como fue un fracaso Biden, porque no tiene sustento la economía estadounidense. La economía estadounidense está controlada, insisto, por ese sistema financiero que lo único que hace es pues, ganar, y los grandes negocios. El de la guerra, por cierto, es el negocio más grande, el negocio número 1 de la guerra, pero también lo es el narcotráfico, fíjense, curiosamente. Entonces, pues si no sabemos, insisto, qué pasa en el mundo, no podemos entender qué nos pasa a nosotros, por ejemplo. O sea, si nosotros nos dice Trump, Estados Unidos,
que viene a combatir a los cárteles de la droga, pero si los cárteles de la droga sirven a los intereses de Estados Unidos. O sea, la droga en México se comenzó a sembrar por ahí por los 40 en Sinaloa por ingenieros estadounidenses para su ejército y luego para el ejército de Vietnam, que fue a combatir a Vietnam, pues. O sea, no hay ejército, no hay soldado, aquí vamos a conocer muy bien, no hay soldado sin se vaya a disparar nada sin droga. Entonces, el tema de la droga, el narcotráfico, el fentanilo, lo que se quiera, es un tema que controla los cárteles de Estados Unidos, y entre ellos la CIA y la DEA. No es el negocio del Chapo, no es el negocio de... porque allá no hay narcotraficantes, allá no, en Estados Unidos no. Allá la droga solita, aquí el cártel Jalisco y el cártel del Chapo, que ahora ya no rige tanto porque ya lo atraparon. A ver si no se les escapa. Esos son los que han ido a descomponer, a drogar a los estadounidenses, ¿no? Pero la droga es un mecanismo de dominación también y de control. Y quien controla este negocio, pues son, insisto, Estados Unidos. Pero sí, ¿pero amenaza con qué? Bueno, pues ahora viene a combatirlos. Entonces, es un tema injerencista, de dominación, firmemente imperial, y que no tiene salida en tanto no se resuelva allá. Bueno, parece que se nos termina el tiempo. El tema es muy, muy amplio, el tema es muy complejo, un tanto complicado, un tanto difícil, porque implica muchas cosas. A ver, yo no sé si nos da tiempo, y alguien tenga alguna pregunta, porque creo que ya... Hay una pluma, si quieren apuntar. ¿Quién quiere una pluma para apuntar en el papel? ¿Todos tienen pluma? Así que preguntan. ¿Quieres apuntar? ¿O ya la tienes? Aquí hay una pregunta. Hay una pregunta. ¿Quién tiene otra pregunta? ¿Cuatro preguntas? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Tienen pluma? Aquí haces. Sí, una de mis preguntas, reflexión, la ONU debe desaparecer, porque es una alcahueta de los Estados Unidos y siempre lo ha sido. ¿Pregunta? ¿Qué hacer? ¿Qué a nivel universal? ¿Qué es lo que se tiene que cambiar para que esto desaparezca? Es una de las cosas. Sí, la ONU es un organismo que está supuestamente plural y supuestamente, pero realmente controlado por el Consejo, y el Consejo quien tiene principalmente Estados Unidos. No se hace nada de la ONU si Estados Unidos no levanta la mano, dice que sí, pero Estados Unidos nunca aprueba algo que es en contra suya, y pues es solamente un foro para ir a desahogarse, ¿verdad? Para que vaya Hugo Chávez a decirle aquí estuvo el diablo porque huele a azufre cuando fue Biden. Para eso sirve, para desahogarse, despojarse, pero no sirve para mayor cosa. A ver, muy interesante porque esto de la ONU se relaciona con el resto de instituciones que fueron creadas a partir del Bretton Woods en 1941. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, me parece también se trata en ese tiempo, la Comisión Trilateral por esa otra cosa y Naciones Unidas. Es decir, esos organismos que se crearon al final de la Segunda Guerra fueron no para darle orden y voz a los pobres en el mundo, esos que se jodan, no, fueron creadas como instituciones para supuestamente darle orden internacional y ese control geopolítico desde Estados Unidos, porque Estados Unidos surgió como el gran triunfador de la Segunda Guerra, recordemos, todos sabemos. Estados Unidos fue el que se abrogó, económicamente lo fue el que financió la reestructuración de Europa. Por cierto, una de las tesis del capitalismo es entra en crisis, destruye
para después construir. ¿Por qué? Porque destruye capital fijo, y el capital fijo es crear nueva maquinaria, y eso es inversión, etc. Entonces, pero una gran pregunta, por ejemplo, bueno, las Naciones Unidas no sirve para más que querer desahogarse por ahí. El Banco Mundial y el Fondo Monetario sirven para qué? Para los intereses de Estados Unidos. Yo te presto, pero te controlo, te impongo mis políticas y a partir de ahí yo te tengo dominado, te tengo dominado. ¿Por qué no desapareció la OTAN, por ejemplo, a la caída de la Unión Soviética? Que sería, es un tema sustancial. ¿Por qué no desaparece? Porque la OTAN fue creada para, primero, controlar a la Unión Europea, a los europeos. Por cierto, también la Unión es un esquema de control, no es un esquema de que, ay, pues qué unidos estamos todos y qué bonitos nos vemos. No, Estados Unidos siempre quiso controlar Europa y siempre lo ha hecho. Y ¿por qué no desapareció el Pacto de Varsovia cuando cayó la Unión Soviética? Porque la OTAN sigue siendo útil. Ahora va contra China, o sea, está terminando, aparentemente está terminando la guerra, van a entrar a negociar. El próximo día 15 hay un encuentro entre Trump y Putin. Es muy probable, muy posible que acuerden el término de la guerra, no porque no siga siendo negocio. O sea, a los grandes potentados, a los grandes poderes lo que les interesa es que la guerra continúe. Pero puede ser que como ya no han podido y no van a poder dominar a Rusia a través de las armas, le paren un poco al conflicto ahí, porque ahora van contra China. Porque contra China no pueden hacer nada, ni pueden hacer. El capitalismo de Estado. Muy bien, el tiempo se acaba. Muchas gracias por la excelente exposición. Y vamos a entregar un reconocimiento. Y sí quisiera la participación de todos ustedes. ¿Quién de ustedes le entrega? Son 4 reconocimientos. ¿Quién dice yo? Muy buenas tardes a todos ustedes. Yo soy la señora Casila aquí, alumna de maestro. Sí. Me da muchísimo gusto que hayamos estado participando aquí en este evento pero tan importante para todos nosotros los mexicanos también. Quiero entregarle un reconocimiento a la señorita Claudia Olivia Aguirre Retana, coordinadora del Museo de Tabasco. A ver, otra persona que quiera entregar un reconocimiento. Ahora lo vamos a hacer al revés. Por lo regular lo entregábamos nosotros, ahora que sea el público. ¿Quién quiere? Buenas tardes, mi nombre es Ángela y entrego este reconocimiento al doctor Enrique Albano Ortiz, moderador. Faltan 2. ¿Bien? ¿Participan? No todos, nomás. Pásale, por favor, Jones. Yo veo que levantan la mano todos. No, nada más faltan 2. Buenas tardes, mi nombre es Yolanda García Trejo, también soy aprendiz de oratoria y aquí está mi maestro Abelardo, que se le va a hacer la entrega de un agradecimiento al licenciado Abelardo Miguel Bárcenas, maestro de oratoria. Bien, es el último. ¿Quién quiere entregarlo? ¿De allá? ¿Gusta participar?
¿Sí? Sí, porque de aquí es que pararse y esto cuesta trabajo. Este reconocimiento es para meteorólogo militar Jorge Arturo de Caso Cerda. ¡Bravo! Agradecemos la presencia de todos ustedes y me dice el escritor que ahí hay libros y que les va a explicar el por qué. Raúl Robledo Castillo, ¿puedes venir, por favor? Bien, soy Raúl Robledo Castillo, también aprendiz de oratoria y le hago al poeta. Tengo ya por ahí impresos 3 libros que espero pronto presentárselos. Este diploma es para el ciudadano Máximo Martínez Rosas. Felicidades también para este libro y seguramente vamos a ver. Bueno, hay algunos ejemplares, si alguien le interesa, están muy baratos, están a buen precio. No, principalmente, muchas gracias por asistir, muchas gracias por su presencia, muchas gracias compañeros y amigos por esta presentación, también a la directora de este bellísimo lugar. Gracias a todos y muy agradecido. Nuestro amigo periodista Salvador, aparte de estar escribiendo, tiene una revista que se llama Portada. ¿Estoy equivocado? Ajá. Bueno, el hecho de que se hayan anotado es para compartírselas, para que estén más informados. Aquí en México nada más hay 3 universidades que estudian la geopolítica. El CESNAP, Centro de Estudios Superiores Navales, la UNAM imparte maestrías y doctorados y cursos, y la Universidad de ahí a nadie más le interesa la geopolítica. ¿Cuál universidad? O sea, el CESNAP, la UNAM y cuál otra. La Universidad de Juan. Son las únicas que imparten la geopolítica. Y como decía Pitágoras, el conocimiento cuesta, pero la ignorancia cuesta más. Ya nada más, por último, yo les vuelvo a reiterar la invitación para que adquieran el libro del licenciado Salvador González Briceño, que es un experto con casi 34 años dentro del periodismo. Quien guste adquirirlo y si no, ponerse en contacto de alguna manera con él para que posteriormente puedan adquirir su libro, que es un libro muy interesante. Gracias.